Supongamos que tenemos dos recipientes con agua separados, de manera que el agua no se junta. Uno con agua a mayor temperatura y otro con agua a menor temperatura. Cuando los ponemos en contacto, poco a poco la temperatura del que está a menor temperatura va aumentando y la temperatura del que está a mayor temperatura va disminuyendo, hasta que llega un momento que se igualan las temperaturas. Esto es debido a que hay un flujo de energía desde el agua, desde el vaso que tiene el agua con mayor temperatura a el vaso que tiene el agua con menor temperatura. Ese flujo de energía es el calor. Y esa transferencia de energía tiene lugar hasta que se alcanza el equilibrio térmico, es decir, hasta que la temperatura es exactamente la misma. Entonces, acabamos de ver que cuando ponemos en contacto dos cuerpos o dos líquidos a distinta temperatura se acaba alcanzando el equilibrio térmico, es decir, la misma temperatura. Esto es debido a que la energía que cede uno de los cuerpos la absorbe el otro. En el caso anterior, por ejemplo, la energía que cedía el agua caliente la absorbía el agua fría. Aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, tengo una piedra que está caliente y tengo un recipiente con agua fría, ¿vale? Que está a una temperatura inferior a la de la piedra. Si yo meto la piedra en el agua, como es este caso de aquí, el agua se calienta, ¿vale? Hasta que llega un momento que la temperatura es igual. Es decir, la energía que cede la piedra es igual a la energía que absorbe el agua. Habíamos visto que el calor específico era el calor entre la masa y por la diferencia de temperatura, de manera que el calor, que es la energía cedida por uno de ellos, es igual a la masa por el calor específico de esa sustancia por la diferencia de temperatura. En este caso, por ejemplo, la piedra tenía una temperatura superior a la temperatura de equilibrio, ¿vale? Y ese calor va a ser igual al calor que absorbe la masa 2, que en este caso sería el agua. Es decir, la masa de agua por el calor específico del agua y por la diferencia de temperatura. Puesto que lo que estaba más frío era el agua, la temperatura del agua era inferior a la temperatura que alcanzaremos en el equilibrio.